Ya, entonces vamos a empezar con la ayudantía después de un mes sin ayudantía. Tiempo récord, loco, nunca había pasado un mes sin ayudantía, man. Eh, ya, subdividir una red. Entonces, bueno, acá tengo un ejemplo que hice cuando el semestre pasado para el proyecto de red, que en este caso, como uno divide la subred, probablemente en esta prueba no lo hagan, porque bueno, el semestre pasado fue como, acá está el ejercicio, háganlo. Eh, Probablemente sea, o le pasen la tabla lista, o en el taller la tengan que hacer. Entonces, su red, en este caso, ya vieron su red, pues, ¿no? Sí, en clase. Sí, 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 sí. y ya. Entonces, se sabe el tema de dividir y esas cosas como lo básico. Bueno, siempre al hacer la tabla, usualmente se le coloca un nombre para tenerlo identificado. Tenemos la ID de red. Y desde acá parte para adelante lo que sería ya la subdivisión para adelante. En este caso, yo por ejemplo partí en el 1.0 y terminé en el 4.4.155, que fue la última, la IP que se sacó acá. Y más acá abajo están todas las conexiones de los routers, que también hay que agregarlas dentro de la tabla. El- a la hora de subdividir, bueno, se tienen que ver cuántos hosts son requeridos. En este caso yo tengo 83, siendo que son necesita ser el que entre en todos los hosts, pero en la menor cantidad sobrante. En este caso, el que le sigue, tenemos la tabla, si se acuerdan o se acuerdan algunos números, son 64 hosts y luego de los 64 pasan los 128. Entonces no puede ser 64 porque no caen en este caso los 83, por ejemplo, que tengo acá. Pero no puedo pasarme ya de 228 y ya pasar a los 155 porque sería demasiado y sobre demasiado. En este caso, el siguiente caso que son los 128. Que de hecho, si no se acuerdan, siempre está su buena búsqueda ahí de tabla de máscara de red. Que tenemos, bueno, por ejemplo, acá, en este caso, por ejemplo, para máximo 128 IPs totales, es máscara 25, pero las IPs totales no son el total de host, porque hay que descontar ID y broadcast, y también hay que descontar la, la gateway, que en este caso también hay que agregarlo. Por ejemplo, acá tenemos los 83, entonces entre 83, eh, 20, máscara 26 no cabe porque son 64, y 128 caben, y los 156 también caben, pero sobra demasiado. Entonces hay que tirar por el que sobre menos. Y el, la edad siempre sabe que, o que se aprenden como estos números como del 256 para acá, así como el número de máscara, o sepa que, por ejemplo, si se dan cuenta, siempre se van dividiendo en dos, del 256, 228, 64, 32, 16, 84, que es como una mejor forma de aprendérselo, o calcularlo manualmente usando el binario, poniendo los 32 uno y ir quitándolos para hacer el tamaño de la máscara, que asumo que en clase el profe lo hizo, pero nadie le prestó atención. Que, bueno, de hecho acá al lado está la máscara de binario, que al final son la cantidad, el número de la máscara es la cantidad de unos que están activos. Y bueno, el uno se saca elevando el 2 por el número, en este caso, por ejemplo, el primero es W a 0 o W a 1, y esa suma da la cantidad de IP totales. Pero nadie lo saca así, y usualmente uno o usa esta tabla o usa eso de dividirlo de a 2 en 2.
que es más fácil eso de 256, 128, 64, 32, 16. ¿Por qué repito datos? Porque la prueba práctica, digo, la teórica, le van a preguntar esos temas de las máscaras, probablemente. Sí o sí le van a preguntar así como, este número en binario queda. Entonces van a, o sacan el cuaderno o esperan que el profesor dé la vuelta y hacen, ya saben. El, ya con la máscara definida, la que vamos a usar, pasamos a definir la gateway. En este caso siempre usamos la siguiente IP después de la ID de red, pero no es obligatorio. Hay ciertas redes que, por ejemplo, tienen, en vez de, por ejemplo, acá uno, tendrían el 126 o el 27, el 26. Entonces, en vez de partir en, por ejemplo, acá que digo que parto en 2, debería partir en uno y termina en 25. Pero para hacerlo más fácil y más entenderlo igual, siempre se parte después de la ID. En este caso, que sería la 1.1, y pasaríamos a colocar la primera IP disponible, que ya sería la primera IP utilizable por los PC o router y esas cosas. Tenemos la primera IP y la última IP disponible, y después tendríamos el broadcast. Con eso ya tendríamos toda la tabla. El broadcast siempre es la última IP disponible que se encuentra dentro de la máscara. Y la última IP disponible que marca acá es la última utilizable. O algo que uno se puede dar cuenta cuando está haciendo tabla, si sabe que, por ejemplo, le salió mal o algo así, es que si se fijan, el ID de red o es cero o es un número par, y el broadcast siempre va a ser un número impar. 7, 5, 5, 3, 7, 5. Si ven que sale un número par en el broadcast, es que algo salió mal. Y les puede joder toda la tabla. Porque con una, por ejemplo, acá, si yo tuviese malo, todo esto estaría malo. El, usualmente siempre se va a ir reduciendo el tamaño de la red. En este caso no fue así porque todas están como dentro del mismo rango de número necesarios de host. Entonces todas son de máscara 25, que es de 128. Entonces todas están divididas en 128, que igual lo hace más fácil que si todas son del mismo número, pero es raro que en las pruebas o en los talleres sean todas del mismo número. Entonces, en este caso se define por dónde partimos. En este caso 1.0. Si es que el profe le entrega la red que van a utilizar, tienen que partir de esa para abajo. Y si no les define una red como tal, bueno, ahí tienen que elegir una red que esté dentro de las redes locales que se pueden utilizar dentro de las redes utilizadas, que son como la 10, la 172, la 192. Y bueno, ir armando la tabla con su gateway, IP, broadcast. Y después del broadcast, la siguiente IP disponible, que sería la siguiente ID de red, que en este caso sería 128. Bueno, siempre se pueden sumar los números para tener siempre toda la red ID de red. Por ejemplo, podríamos acá ir sumando 0, 128, 128 me vuelve a dar 0, y le suma el 1 un 1 al 2 acá, que cambia a 2, y así, del 2 al 3, luego al 4. El, lo otro también que está son la tabla de los routers, que, que en este caso, si se fijan, yo no seguí la red que se formó al inicio. Si el profe no especifica específicamente que continúe en la red con la que está arriba, yo recomendaría siempre seguir la 10.00 para hacerlo más fácil a la vez de cuando se configuren los routers. Si el profe dice hay que seguir de la 192, 168.1 hacia adelante, todas las que den, habrá que hacerlo así. En este caso, por ejemplo, ya pasaría a 100. Por ejemplo, si no tuviera que seguir acá las redes, en vez de ser 10.00, pasaría a ser la 192, 168.5.0, que sería la siguiente red que le continúa, en este caso, en mi caso, es ventas. En este caso, es la red de router, sería máscara 30, que necesita dos hosts.
Los routers, como tal, no tienen gateway, ya que hay una comunicación punto a punto, entonces, como tal, no tienen esa salida que necesitan la gateway. Entonces, partiría al tiro con la siguiente IP disponible, que sería 192.168.5.1. Después partiría a la siguiente, que sería la que usa el otro router, 5.2. Y colocamos el broadcast, 168.5.3. Y así seguiríamos a la siguiente. Si es que ya que todos estos son más que la 30, sería siempre así de, en este caso, 192.5.4. Que así consecutivamente hasta llegar toda la tabla. El principal problema siempre con la tabla es más que nada el número de la máscara, que es como que uno siempre se olvida. Y por eso le digo, es o más fácil aprenderse la división de a 2, de la 24, 25, 26, 27, o aprenderse el tema de los bits, que bueno, son 24 bits disponibles, o 25, o 26. Bueno, mejor más que disponible, ocupado, que es lo más importante y la confusión del tema de las máscaras. Ahora, antes de continuar, ya. Ahora he visto sus redes. Vamos a ver lo importante. Las VLAN, los tochos. ¿Solo vieron en clase, no? VLAN. ¿El profe lo mencionó o lo hicieron así como? No, creo que no. Ya. Entonces hacer un pequeño resumen de cómo qué son las VLAN y por qué las usamos. Eh, Usualmente, para crear una LAN, usamos un switch, como los que están en la sala o técnicamente en los routers tienen un switch. El router que está en la casa es router switch, que son los puertos de atrás que son puertos de switch. Por eso tienen la capacidad de conectar varios dispositivos y que se comuniquen entre ellos. Antiguamente, se, uno cuando creaba una red tenía solo el switch y tenía toda una red de básicamente los PC. Todo esto era una red. Vamos a conectarlo entonces. Está cableado. Y ahí entonces tenemos acá toda una red. El problema es qué pasa si yo quiero tener más redes. Antiguamente uno tenía que ir y decir, pues hay que comprar otro switch para tener otra red más. Por ejemplo, no sé, en el caso de una empresa, está recursos humanos y finanzas juntos y compartían un switch, pero no querían que se filtraran datos de recursos humanos, finanzas o viceversa. Entonces, si no querían que hiciera eso, tenían que colocarle otro switch y conectar todos los PCs de finanzas a un switch y todos de recursos humanos a un switch. El problema es que un switch nuevo para empresa sale como de 5 palos para arriba, sin considerar todo el trabajo extra que hay que hacer al cablear y todo eso. Y 5 palos barato, porque hay algunos que salen un buen tajo. Entonces, ¿qué se hizo? Inventaron las VLAN, que básicamente es una LAN dentro del mismo dispositivo. Son distintas LAN dentro del mismo dispositivo. ¿Y esto de qué nos sirve? Podemos tener todos los dispositivos conectados a un solo switch sin necesidad de que se comuniquen entre ellos. Porque cómo funcionan las VLAN es que se comunican solo entre ellas en el cable, ya que uno define la salida del cable. Le dice esta va a ser la VLAN de finanza y recursos humanos. Entonces estas dos PCs se van a poder comunicar, pinguearse entre ellos, pero finanzas no va a poder comunicarse entre ellos dos, ya que no está dentro de la misma LAN o VLAN en este caso, que es lo que importa. Esto es como el contexto de por qué se usa y por qué existe. Básicamente por ahorrarse gasto. Entonces, vamos a un switch, vamos a la consola.
Y entramos al modo configuración. Y vamos a crear la VLAN. En este caso vamos a crear una VLAN 10. Y por ejemplo ahí estoy dentro config VLAN, que es como la pestaña de configuración de VLAN. Y lo que puedo hacer, lo que no importa así como hacer dentro de acá es setearle un nombre, por ejemplo. Para no perdernos, entonces le ponemos name, eh, recurso humano. Entonces, ya tenemos la VLAN 10 creada. Y ya le cambiamos el nombre y como sabemos que existe, vamos a hacer un ducho run para ver el sistema. Y deberíamos de... Ah, no está creado. Sí. Y ahí está. El ducho VLAN brief, que es para ver todas las VLAN que existen. Por ejemplo, VLAN 1 es la VLAN por defecto que tienen todos los puertos cuando en este caso, por ejemplo, el switch es nuevo, se creó y tiene todos los puertos asignados. También está en este caso el que no importa, que es el que creamos ahora, que es el 10 y es el de recursos humanos, que también está activo pero no tiene ningún puerto asignado. Entonces, para asignarle un puerto, tenemos que entrar, por ejemplo, vamos a entrar al 01 y vamos a usar switch port. Y acá tenemos distintos modos, o sea, tenemos distintas cosas, que lo importante ahora es switch port mode. Y dentro del modo está access, que es el que nos importa para acceder a las VLAN, que básicamente decirle este puerto solo puede acceder, en este caso, VLAN 10. El dinámico es para que intercambie entre access y troncal, que es el trunk. Y troncal es es para cuando sale a un router, uno en el caso de si tuviésemos todos los puertos con access y quisiéramos conectarlo a un router, por ejemplo, tenemos dos VLAN, tendríamos que usar dos cables para conectar las dos VLAN a un router. En este caso, lo que hace el troncar es quitar los cables extras que se necesiten para la VLAN y etiquetar el tráfico que pase por ese cable, haciendo que en este caso, no sé, desde mi PC de VLAN 10 quiero hacer llegar al router, va a pasar por el switch y cuando llegue al router va a tener una etiqueta que diga esto es VLAN 10. No sé si se entienda mucho, pero es que así funciona y de hecho los nombres del Cisco son Access y Trunk, pero por ejemplo en todos los demás dispositivos de router switch, el Trunk se llama etiquetado, que tiene mucho más sentido. Etiquetado y el Access es no etiquetado, ya que ya tiene una etiqueta puesta dentro del puerto que es lo que vamos a poner colocar ahora. En este caso vamos a hacer que acceda y es que ahora está en modo access. O sea que solo va a salir en la. Va a pasar tráfico de la VLAN que yo defina. Y en este caso hay que asignarle la VLAN, ya que están todos en uno. Entonces hacemos switch por. Tenemos access, que básicamente access es que VLAN quiero que acceda. VLAN y el número de la VLAN que coloqué al inicio, que en este caso es 10. Entonces si vuelvo a hacer un dual run ahora, va a aparecer acá que en la interfaz 01 tiene switch por access, VLAN 10, switch por mode access. Los puertos de switch por defecto están en modo acceso. Pero igual siempre es bueno colocar el modo access y el access VLAN 10 por si acaso. Ya con eso vamos a colocar también el FA02 también en modo access para la VLAN 10 para que se comuniquen entre ellos. Entonces voy a colocar switch por mode access, switch por access VLAN 10. Ya con eso, estos dos tendrían la capacidad de comunicarse entre ellos. Entonces lo que tendríamos que hacer
ir a darle una IP, que en este caso voy a colocarle 10.2. Voy a colocarle la gateway que vamos a después configurar. ¿Por qué no definí IP en el switch? Porque, bueno, los switches a ser capa 2, como no tienen la capacidad de usar IP, ya que la IP es capa 3 de enrutamiento, que esos son los routers. Existen switches de capa 3 que de hecho son los que tienen en la sala, que son los que tienen más puertos ahí. Esos son los capa 3, que tienen la capacidad de agregar IP, que es enrutar, y también tienen todo lo que es switch capa 2, que es la comunicación interna entre los dispositivos. Entonces, esta tiene IP. Vamos a colocarle este también. Punto 3. Punto 1. Y por ejemplo, si ahora yo voy y hago un ping 122.103, tienen comunicación. Pero si yo voy ahora y al puerto de este PC le creo una VLAN 20, que no es necesario de hecho crearla antes. Si de hecho uno viene acá, hace el switch por mode access, después hace switch por access VLAN 20, el switch va a dejar honor, la VLAN no existe, creando VLAN 20. Entonces hacemos el ducho round de nuevo, va a tener la VLAN asignada. Y si hacemos el VLAN brief, que nos sirve para ver todas las VLAN, vemos que la VLAN 20 se creó correctamente. Entonces, todos tienen una VLAN asignada, y aquí vamos a colocarle 22, 38, 21. Y vamos a hacer un ping a otro de los PCs, por ejemplo el 102. Marcarla ahí. Y todas las conexiones son rechazadas, porque no puede llegar hasta allá. Y si le colocamos dentro de la misma red también, vamos a bajarle en 6. Tampoco se comunica, aunque estén dentro de la misma red, entre comillas, ya que están con la IP y máscara dentro de la misma red. ¿Por qué no se comunican? Porque eso, porque la están aisladas, ya que ser LAN distintas, no tienen ese proceso de enrutamiento que entrega el capa 3. Por ahora solo se pueden comunicar dentro de la misma red los que estén dentro de la misma LAN. Y ahora, ¿cómo hago que las VLAN se comuniquen entre ellas? Hay que agregarle el router. Y para eso, primero voy a cambiar la IP acá. Para eso entonces vamos a crear un router acá. Conectarlo acá abajo. No. Entonces lo que hay que hacer es aplicar lo que se conoce como el ROAS. El ROAS es básicamente es dar el tráfico etiquetado a través del puerto, que es lo que mandar tráfico con la etiqueta de que diga esto es VLAN 10, esto es VLAN 20, que va a pasar por este cable y el switch tiene que dedicarse a distribuirlo. ¿Cómo se hace el ROAS? En este caso se ingresa por la interfaz, pero no ingresamos directamente, sino que hacemos puntos e ingresamos el número de la VLAN que queremos configurar. En este caso 10. Ahí por ejemplo va a decir Line Protocol Line Gigabit 01 está activo. Entonces
que lo primero que hay que hacer es activar el encapsulado. Es en este caso queremos que todo el tráfico que pase por el 0.10.10, digo 00.10, sea encapsulado, o sea, más que encapsulado, etiquetado para tráfico VLAN 10. Si no marcan esto encapsulado, no va a funcionar porque no está etiquetando nada. Hay algunos routers o switches que lo hacen por defecto, tienen el .1q activo, entonces no hay que como que asignarle activarlo. Hay otros que lo tienen apagado y hay que activarlo manualmente. Entonces con eso ya listo, podemos ir y colocar como siempre IP address, colocar la gateway como siempre, 255.55.0, y bueno, ya está prendido el puerto porque lo prendimos anteriormente. Y a su vez vamos a ir int y vamos a entrar al otro subpuerto, al otro subinterfaz, que sería la punto .20, y vamos a hacer lo mismo, encapsulation .1q, y en vez de 10 vamos a colocar 20, ya que queremos que pase de tráfico de VLAN 20. Enter. Entonces colocamos la IP 21.255.550, si acaso, y eso hacemos. Vemos lo que está configurado. Vemos que ahora aparecen las interfaces y las subinterfaces. Por ejemplo, acá no tiene IP activa, pero las del subinterface sí tienen. Entonces, ahora si nosotros queremos llegar hasta arriba, por ejemplo, del 10 al 10, vamos a hacer un ping, de hecho 10.1. Igual el problema, ¿por qué no funciona el ping? Porque el puerto que se comunica con el router sigue estando en modo de access a la VLAN 1, que es la de efecto. Y ahora que vamos a pasar dos VLAN, no podemos tener solo un cable, tendríamos que tener dos. Ahí es cuando se activa el modo, hay que usar el modo troncal, que es el tráfico etiquetado, que es básicamente que el switch interpreta el tráfico y le dice esto es tráfico 10, 20, 10, 20. Así nos ahorramos cables y más que nada configurar dos interfaces distintas para que pasen más VLAN, y si hay más VLAN dentro de un router que dentro de un switch, que es que puede pasar, se necesitarían más cables para destrozar el router. Entonces para esto vamos a entrar al gig 01, el switch por modo de trunk y switch por trunk. Y dentro de esto del trunk allow tenemos ahora por defecto todo el tráfico puede pasar. Todo el 10 y el 20 puede pasar. Pero yo si quisiera, si tuviese más VLAN y no quiero que pasen más VLAN, puedo definir, por ejemplo, quiero que pase 10 y 20, pero no quiero que pase la 30 y la 40. Entonces le coloco acá 10 y 20. Por ejemplo, ahí estaría allow VLAN 10 y 20. Y en el caso si tuviésemos a VLAN creadas como la 30 y la 40, nos saldrían por ese puerto. ¿En qué caso se utiliza esto? Cuando tenemos redundancia dentro de la red y tenemos, por ejemplo, dos routers, y para optimizar el tráfico y para que no se sature un cable, tiramos el tráfico para el otro cable, todos los que sean 30 y 40 se vayan por otro, y así reducimos la carga de un puerto, así usamos todos los recursos que tenemos. En este caso no es necesario usarlo.
Y el otro que tenemos es el switchboard trunk. Y tenemos el native. El nativo que se refiere es que en el caso de que pase tráfico que no es etiquetado, o sea que no tenga una VLAN definida, se le define una VLAN. Por ejemplo, si yo desde la red le mando un paquete y este como por alguna razón no viene etiquetado, lo que hace esto dice ya, llegó un paquete sin etiqueta, entonces por defecto VLAN 10 o VLAN 20. Por defecto, bueno, está etiquetado para ser VLAN 1, pero no lo vamos a utilizar. Y eso. Bueno, el priority también nos sirve para definir mejorar el tema del paso y optimizar la red, que no lo van a usar realmente. Entonces, ah, sí, eso sería todo para como lo que ustedes van a usar de VLAN. Entonces ahora si por ejemplo vuelvo a intentar hacer el ping, ya está funcionando. Tengo comunicación hasta el router. Y al igual debería tener comunicación acá con si quiero yo pingar desde ahorrar VLAN. También llega. Y ahora aquí hay un router. Ahora las VLAN se pueden comunicar. Que es lo que tal vez no querían que pasara. O sea, pierde como, entre comillas, sentido su propósito original de era aislar a las redes. Pero se puede bloquear el paso a esto. Se puede, se puede bloquear que esta red se comunique con otra. Pero eso ya se va a ver más adelante. Pero ahora se pueden comunicar porque donde pasan con un router y el router tiene la capacidad de comunicar entre las dos, lo va a hacer. Ya que así funcionan los routers. No sé si alguien quedó con algo más, no se entendió nada. ¿Se entendió todo? Se entendió. Sí. Sí, sí, sí. Eh, ya. Entonces, por la prueba no tienen nada, ¿cierto? Nada, duda, alguna cuestión así de. Por ahora no, porque es de materialista. Ya. Entonces, esto es lo que quería mostrar principalmente de Vila. El enrutamiento, el estático, se hace igual que se hacía siempre, ya que estas son como si tuviese otro cable conectado. Entonces, cuando uno cree el redireccionamiento hacia esta red, se apuntan igual. Simplemente se coloca que ya está la IP y funciona igual, por si había la duda. Igual dudo que en esta prueba le pongan VLAN y ya para la siguiente ya va a haber enrutamiento dinámico. Entonces ya dudo que el estático con VLAN sea un problema. Así que con eso terminamos.